Acá vemos la secuencia satánica, la secuencia que Satanás quiere que nosotros sigamos para mantenernos en pecado y así no lleguemos a recibir el sello de Dios. Bueno, queridos hermanos, ciertamente estamos muy cerca del regreso de Jesús y antes de ver a Jesús en las nubes de los cielos, cada uno de nosotros va a ser probado. Nuestra fe será probada, ¿no? Vendrán los eventos finales, tenemos un pequeño tiempo de angustia, pero también tenemos un gran tiempo de angustia que nos espera si seguimos con vida, ¿no? Si Dios lo permite. Pero, mis hermanos, hay algo muy importante que de repente como jóvenes, como pueblo de Dios, no damos un énfasis claro, que es la victoria sobre el pecado. Satanás, el diablo, utiliza una estrategia, una sola estrategia para destruir al pueblo de Dios, para que caiga en pecado. Y la utilizó desde el Génesis hasta el tiempo del fin, esta estrategia. Por esa razón el tema de esta tarde titula La secuencia satánica. Es una secuencia que el enemigo quiere que los hijos de Dios sigan, ¿sí? Una secuencia que el enemigo quiere que nosotros sigamos, pero nosotros debemos parar esa secuencia y no caer en pecado. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios y también comprendemos que el pecado en realidad es el peor mal que enfrentamos como humanidad, ¿no? Peor que cualquier virus. El pecado nos destruye, nos aleja de Dios y finalmente el pecado tendrá la consecuencia de la muerte eterna, ¿no? Así que, mis hermanos, yo me gustaría que me acompañen al libro de Génesis, donde vemos la caída de Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Vemos la caída de Adán y Eva. Acá vemos la secuencia satánica, la secuencia que Satanás quiere que nosotros sigamos para mantenernos en pecado y así no lleguemos a recibir el sello de Dios. Llenos de pecado, no lleguemos a ser parte del verdadero pueblo que Dios tiene, que vence el pecado. Si nos mantenemos en pecado, no llegaremos a ser parte del remanente que Dios tiene, que dará el fuerte pregón a todo el mundo. ¿Necesitamos vencer por nuestra propia cuenta? Claro que no, sino con la ayuda de nuestro Señor, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a ver esta secuencia para que no caigamos nosotros en el juego del enemigo. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Acá vemos 4 pasos o una secuencia que el enemigo quiere que nosotros sigamos. La primera secuencia es que Eva, la mujer, vio el fruto, ¿sí? Primero lo vio y después, ¿qué siguió? Luego de ver Eva el fruto, dice el texto bíblico en el versículo 6, que era codiciable a sus ojos. No, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Segunda secuencia, codicia, ¿no? Codiciar.
Y la tercera, ¿qué pasó con Eva? Finalmente ella toma del fruto que no debían comer. Cae en el pecado. Tercera secuencia. Y cuarta, ¿qué pasa con Eva? Le da el fruto a Adán y juntos, Adán y Eva, habiendo pecado, habiendo fallado a Dios, los dos se esconden de la presencia de Dios. Y esta es la secuencia satánica que el enemigo quiere que cada uno de nosotros siga. Es como se diría, una secuencia que nosotros seguimos, que es un círculo vicioso en el cual nos mantenemos en pecado. Primero vemos el pecado, la tentación, empezamos a codiciar ese pecado, esa tentación, caemos en el pecado, tomamos el pecado y luego lo escondemos. Decimos, no, nadie se va a enterar. Y lo escondemos, ese pecado. Esta secuencia es la que Satanás quiere que nosotros sigamos. De ver, codiciar, tomar y esconder. Este es un claro ejemplo en el Génesis, ¿no? Así fue como Satanás logró que Adán y Eva cayeran en pecado. Vamos a ver otro ejemplo claro de esta secuencia satánica. Los invito a que me acompañen al libro de Josué. Josué capítulo 7 nos habla del pecado de Acán. Y usted va a ver claramente esta secuencia, la secuencia satánica. Josué capítulo 7, versículo 21. ¿Qué pasó con Acán? Desde el versículo 20 vamos a leer, el 20 y el 21 dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y he hecho así, que vi el despojo, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de peso de 50 siclos. Primer paso, ¿qué hizo Acán? Vio, ¿no? Primer paso. Segundo, dice, lo cual codicié. Acán empieza a seguir la secuencia y codicia este manto babilónico, este lingote de oro, ¿no? Que eran hermosos. Empieza a codiciarlo según la secuencia. ¿Y cuál es la tercera? Tomarlo, ¿no? Caer en pecado. ¿Qué hizo Acán? Y lo cual codicié y tomé. Tercera secuencia satánica. Y cuarta, ¿qué hace? Y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Interesante lo que hace el enemigo. Acán había pecado y este pecado trajo consecuencias al pueblo de Dios. El pecado de Acán. Él siguió la misma secuencia que siguió Adán y Eva: de ver, codiciar, tomar y esconder. Vamos con un ejemplo más. En 2 de Samuel, vamos a ver lo que nos dice, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Esta es la historia del pecado de David. Dice: y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual estaba muy hermosa. ¿Qué hizo David? Primera secuencia, vio, ¿no? David vio a una mujer que se estaba bañando. Versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo. ¿Por qué va a preguntar David por una mujer?
porque ya la estaba codiciando en la segunda secuencia satánica. Y todavía que David manda a traer a Betsabé. Segunda secuencia satánica, la codicia. ¿Y la tercera cuál es? Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Tercera secuencia satánica, cayó en pecado. Y así que hubo entrado a él y se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Lo envió a Joab a David, y cuando Urías vino a él, preguntó David por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y subiendo Urías de la casa del rey, vino tras de él comida real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo de las tiendas, y mi señor Joab, los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 15. Y escribió en la carta David diciendo: poned a Urías al frente en lo más duro de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, ¿qué hizo David después de haber caído en pecado? Trató de esconder su pecado, matando a Urías, el esposo de Betsabé. Y vemos que sigue esta secuencia satánica, ¿no? De ver, codiciar, tomar y esconder. El enemigo utiliza esta misma secuencia, esta misma herramienta, artimaña, para que nosotros, como pueblo de Dios, nos mantengamos pecando. Y decimos: no, nadie se da cuenta, ¿no? Yo voy a la iglesia, no cometo ni un pecado, yo predico, yo hago esto, lo otro. Nadie se da cuenta de mis pecados porque están bien escondidos. Y pasa el sábado, nos consagramos aquí, hicimos la cena del Señor y nuevamente volvemos a esta secuencia de ver el pecado, la tentación, empezar a codiciarla, caer en pecado, tomando el pecado, agarrándolo y luego tratando de esconderlo. Esta es nuestra condición de todos nosotros, si es que no ponemos un alto a esta secuencia satánica. Las consecuencias van a ser eternas y muy tristes. Veamos un ejemplo más en el libro de Hechos, capítulo 5. Alguno dice: pastor, eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos esta misma secuencia del enemigo. Hechos, capítulo 5, nos habla de la historia de Ananías y Zafira. Ellos habían hecho un pacto con Dios y le dijeron: Señor, vamos a vender nuestra propiedad, nuestra tierra, y vamos a dar un porcentaje de dinero a tu obra. Y veamos lo que dice el texto bíblico. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La secuencia satánica también en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira habían vendido su tierra y ellos vieron el dinero, los recursos en su mano, que era bastante. Entonces se arrepintieron de haber hecho el pacto de donar cierta cantidad a la iglesia y dijeron: vamos a donar, pero no lo que hemos prometido, ¿no? Igual nadie nos está viendo. ¿Tú eres mi esposa, Zafira? Sí. Entonces entre los dos queda esto: vamos a agarrar, a tomar un poco del dinero y vamos a donar a la iglesia menos cantidad. Vieron el dinero, empezaron a codiciarlo, lo tomaron y ¿qué hicieron con el dinero, con los recursos? Lo escondieron y pensaron que nadie se daría cuenta. ¿Pero qué pasó? Pedro les dice: no has mentido a Dios, o mejor dicho, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Hermanos queridos, en ese momento Ananías murió, Zafira murió, en el mismo momento, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros muere estando en la iglesia, ¿no? Por haber cometido un pecado y muera? Todos estaríamos asustados. Pero como nadie muere, nosotros seguimos cometiendo pecados, uno tras otra vez. Y son pecados de repente pequeños a nuestra vista, otros pueden ser grandes, pero para Dios es pecado, ¿no? Pecado es pecado. Y mis hermanos, si queremos nosotros permanecer hasta el fin, perseverar hasta el fin, ser parte del verdadero pueblo de Dios, necesitamos tener victoria sobre el pecado. Necesitamos parar esta secuencia satánica, que cuando nosotros veamos la tentación, entonces ya estemos apercibidos, estemos alerta y digamos no al pecado, no a la tentación. No empecemos a codiciarlo, luego caigamos y después tratemos de esconderlo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, la palabra del Señor es muy clara y dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Hay algo oculto ante los ojos de Dios? No. Todo está descubierto, como si estuviese desnudo, abierto ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Podemos engañar a la gente, a los hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Y esa situación
es algo terrible, porque como sabemos nos encontramos en el juicio investigador. En este momento se está desarrollando un juicio. Todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, palabras, actitudes están siendo registradas en los libros del cielo, en el libro de las memorias. No hay excusa, no podemos decir, no, yo no hice eso, cuando está registrado por el ángel registrador. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo podemos parar esta secuencia del enemigo y no continuar viendo, codiciando, cayendo, tomando el pecado y luego esconderlo? Y luego continuar con la secuencia y una tras otra vez. La pluma inspirada nos dice en el Camino a Cristo lo siguiente. Camino a Cristo, página 32. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos, nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Clarísimo, ¿no? Si no vencemos ahora, ese pecado, esa tentación, nos vencerá a nosotros y nos va a destruir. Ese pecado, esa tentación a la cual nosotros vemos, codiciamos, tomamos y escondemos, va a hacer que no heredemos la vida eterna, que no recibamos el sello de Dios, que no recibamos la lluvia tardía. Y aún conociendo el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad presente, estemos en un estado donde el pecado es primordial en nuestra vida. Es cierto que tenemos una naturaleza carnal, ¿no? Desde que nacemos tenemos tendencia a cometer pecado. Sin embargo, Dios nos da la naturaleza espiritual cuando nosotros nos entregamos a Él. Nace una nueva naturaleza en nuestro ser. Y la naturaleza carnal puede ser controlada por la naturaleza espiritual. El espíritu de profecía habla de las avenidas del alma, que son los sentidos que nosotros tenemos, ¿no? La vista, la boca, los oídos, el olfato, ¿no? Los 5 sentidos que tenemos, el tacto. Y debemos ser muy cuidadosos. Dice en el material La educación, el hogar cristiano, el capítulo 66, página 364, dice: todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que vemos, lo que estamos escuchando, lo que comemos. Como escuchamos hace un momento nuestra hermana Flor, el creer en el Señor, el confiar en Él, no solamente es de palabras, sino también se manifiesta con nuestra actitud, con nuestras obras, con nuestra obediencia. Y la palabra de Dios es clara. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9, hablando de Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. La salvación, hermanos, la eterna salvación, ¿es para todos? ¿Todos? No importa que seas un pecador. Según el texto, no. La salvación es para todos, sí, pero los que le obedecen. Así que no hay donde perdernos. La obediencia, hermanos, no es legalismo. La obediencia más bien demuestra nuestro amor a ese Dios que nos amó primero
a nosotros. La cruz de Cristo es el amor más grande demostrado hacia su creación, hacia nosotros. Y ese amor debe ser correspondido por cada uno de nosotros. Debemos apreciar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Con nuestra obediencia, nuestra voluntad sujeta bajo la voluntad del Padre. Pasa que a veces nosotros tenemos un espíritu de derrota, ¿no? Y decimos, no, es imposible vencer el pecado. Pastor, yo no puedo vencer esta tentación, es un vicio en mi vida. Estoy intentando, estoy luchando durante años. Me levanto y vuelvo a caer y vuelvo a levantarme y vuelvo a caer. Ya no sé qué hacer, pastor. Estoy desesperado, llevo años. ¿Qué hacemos en esa situación, mis hermanos? O está fallando el poder de Dios en nuestra vida, o somos nosotros los que estamos fallando en realidad al permitir que Dios transforme nuestra vida con su poder. El poder de Dios no falla, la sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo de Dios es una ayuda para nosotros, para que podamos dominar las tendencias pecaminosas y principalmente no caigamos en el pecado. Satanás, el diablo, nos pone la tentación, pero él no nos obliga a caer en el pecado, a caer en la tentación. No nos pone un arma, un revólver y nos dice, tienes que caer en la tentación. No, Satanás no nos obliga. Sí nos pone la tentación, pero no nos obliga a caer en ella. Somos nosotros los que decidimos caer en pecado. Somos nosotros los que decidimos seguir la secuencia del enemigo. Contemplamos con nuestra vista la tentación, la vemos y no ponemos un alto, ¿no? Decimos, no pasa nada, tranquilo, y seguimos viendo hasta que llegamos a codiciar cualquier tipo de tentación que sea. Llegamos a caer y luego lo escondemos. Hermanos, Dios nos llama a que nos consagremos a Él plenamente y llenos del Espíritu Santo tengamos victoria sobre las tentaciones, tengamos victoria sobre el pecado. ¿Para qué vino el Señor? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? ¿Para libertarnos de qué? Del pecado, ¿no? Él vino a hacernos libres de las cadenas de Satanás, a darnos salvación. Pero nosotros no estamos dispuestos a ser libres, ¿no? Nos quedamos con el pecado y también con la enseñanza que se imparte desde muchos púlpitos, que es imposible vencer el pecado. Entonces, la iglesia, al escuchar ese tipo de mensajes que nunca vamos a vencer el pecado, no importa cuántas veces peques, igual el Señor te perdona, una y otra vez el Señor te va a perdonar, no importa. Hermanos, ese tipo de mensajes que rebajan el estándar divino de la palabra de Dios, de la victoria sobre el pecado, tiene consecuencias. Un hermano se me acercó y me dijo, pastor, es imposible vencer el pecado. No sé por qué usted está predicando eso. Yo soy adventista tantos años y no venzo el pecado. Yo miento, yo hablo malas palabras, yo peco y lucho, claro, pero no puedo vencer. Y yo escuché a un pastor que no vamos a vencer nunca hasta que Jesús venga y nos transforme completamente. Ahí recién vamos a vencer el pecado. Hermanos, ese tipo de enseñanza es una enseñanza inspirada por el enemigo, de que no podemos vencer el pecado, que tenemos que estar sujetos a pecar y seguir pecando toda la vida, hasta que Jesús venga y recién nos va a transformar. Esa no es una enseñanza bíblica. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, incluso vencer las tentaciones. En 1 Corintios
capítulo 10, versículo 13, nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. ¿Podemos resistir? El texto bíblico dice que sí. Y este tipo de predicaciones que no podemos vencer, que tenemos que estar sometidos bajo pecado y constantemente estar pecando hasta que venga el Señor y recién vamos a vencer el pecado, eso no es de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, nos va a transformar, sí, pero en nuestra condición humana de mortal a ser inmortal. Eso es lo que va a cambiar. Pero nuestro carácter, el carácter que tenemos es el que llevaremos al cielo, todos lo sabemos eso. Entonces, ¿cuándo debo vencer el pecado? Ahora. Debo humillarme ante el Señor, debo confesar mi pecado y decirle al Señor: Señor, te confieso mi pecado, yo hago esto, yo cometo este pecado, caigo en esta tentación. Te entrego, Señor, mi vida, mis pecados, mis ídolos ocultos que nadie conoce, solamente tú y yo, Señor. Aquí los entrego a ti. Destrúyelos. Yo quiero tener victoria, quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija tuya, que tenga victoria sobre el pecado, que no siga la secuencia satánica. Amén. Hermanos, Dios quiere darnos la victoria. En el libro de Judas dice lo siguiente. Judas, un libro antes del Apocalipsis, Judas capítulo 1, versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante su gloria con gran alegría. Al único Dios, Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar a mantenernos sin caída? Hay alguien que puede sostenernos, preservarnos sin mancha. Ese alguien es Dios. Yo creo en esa promesa. Y aquellos cristianos que están luchando año tras año con alguna tentación, algún pecado, no lograron vencerlo aún, la receta, la solución es que en realidad no han entregado su vida por completo a Dios, no han humillado sus corazones totalmente a Dios. Viven un cristianismo frustrado, donde van luchando una y otra vez, año tras año, y no tienen victoria sobre el pecado. Es porque el yo aún no ha muerto. Somos tan orgullosos, velamos tanto por nosotros mismos, que nos complace cometer pecado. Y digo, en mi conciencia, veo la tentación, pero en mi conciencia yo pienso y digo: no, yo merezco este placer, yo merezco caer en esta tentación, porque me trae placer, me trae alegría. Entonces yo caigo y no he entregado mi vida al yo por completo. Debemos morir a nosotros y que Cristo viva en nuestra vida. Y el Señor nos dejó bien claro cómo podemos tener victoria sobre el pecado, mis hermanos. Él nos dejó el mensaje de la reforma pro salud. No solamente es ser vegetarianos, sino más bien seguir los remedios naturales, el tema de la temperancia, ¿no? Engloba todo un sistema de salud natural que Dios nos dejó. La reforma pro salud. Cuando yo decidí seguir el mensaje de Dios, obedecer este mensaje de la reforma pro salud,
leí una cita que decía que si nosotros logramos contener el placer del apetito, se nos haría mucho más fácil vencer cualquier otra tentación. Entonces yo dije, yo quiero vencer, yo quiero tener victoria. Señor, transforma mi paladar, mi apetito. Y oraba y Dios hizo el milagro. Gracias al Señor logramos dar ese paso con la Reforma Pro Salud y trae muchos beneficios físicos y también espirituales a nuestra vida en relación con la victoria sobre el pecado. Otro asunto importante de la Reforma Pro Salud es que nos ayuda a tener dominio propio, autocontrol sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Nosotros podemos dominar nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es un órgano también que nosotros podemos dominar sobre él. La tentación no puede dominar sobre nuestro pensamiento, nuestras decisiones. Si uno cae es porque quiere. Así es el asunto. Es terrible. No hay excusa. En el libro de Primera de Juan, la palabra de Dios es muy clara y nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también él es justo. Versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Podemos vencer el pecado entonces, mis hermanos? Con el poder, con las herramientas que el Señor nos dejó, claro que podemos vencer. La Reforma Pro Salud es una de ellas. Otro mensaje importante que Dios nos dejó para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado es el mensaje de salir de las ciudades. Porque en las ciudades abunda el pecado. El pecado está en todo lado. Vivimos en una sociedad que deja de lado a Dios y prefiere los placeres de esta vida. Vemos que la tentación está en los anuncios publicitarios, en la música, en todo lado. El pecado está presente en las ciudades y precisamente el juicio de Dios va a caer en las ciudades. Y Dios nos dice: hijos, salgan de las ciudades, vayan al campo a contemplar la naturaleza, la creación que yo hice. Yo quiero transformar su vida, su carácter, quiero implantar mi imagen en ustedes. Y eso lo va a hacer Dios cuando nosotros estemos en el campo, cuando hagamos uso de la agricultura, el ABC de la educación. Cuando formemos nuestro carácter, porque la vida en el campo no es nada fácil, uno tiene que tener paciencia, tiene que esforzarse al arar la tierra, al sembrar, al hacer una y otra cosa en el campo. Dios quiere que nos alejemos de las ciudades donde abunda el pecado. En el campo, Dios quiere reflejar su imagen. Dios quiere darnos la victoria sobre el pecado. Por eso Dios nos llama al campo. Y otro objetivo por el cual Dios quiere que vayamos al campo es que prediquemos, no que nos escondamos y de miedo estemos, ¿no?, ahí escondidos, aislados en el campo. No, Dios quiere que estemos en el campo, moldear su imagen, pero que de ahí salgamos a predicar a las ciudades, salgamos a predicar a los pueblos y nos mantengamos ocupados en la predicación, ocupados en la obra de Dios, en la agricultura, en el sanatorio, enseñando a otros, nos mantengamos ocupados, haciendo alimentos saludables, alimentándonos de manera sana, como Dios manda, y así no tengamos ni tiempo para pecar. Así es.
Ustedes conocen esa frase que dice, mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Y es así. Cuando nosotros nos desocupamos un momento, nos desconectamos del Señor, de su obra, entonces el enemigo aprovecha. Cuando David cayó en pecado, él no fue a la guerra. Todos fueron a la guerra, pero él se quedó. Como él era el rey, dijo, bueno, yo ya peleé mucho, ya gané muchas victorias, tengo que descansar un poco. Y se quedó a descansar en su casa, no fue a la batalla. Y fue ahí donde el enemigo lo atacó y empezó a seguir la secuencia satánica. Estaba feliz David paseando en su terraza, vio, codició, tomó y escondió. Hermanos, debemos mantenernos ocupados en la obra del Señor. Así que Dios nos dejó estas herramientas, la reforma pro salud, el mensaje de la ciudad al campo, que es importante. Si usted quiere vencer completamente al pecado, vencer las tentaciones, no seguir esta secuencia satánica, entonces debe consagrarse a Dios espiritualmente, leyendo la Biblia, orando, ayunando. Debe obedecer al mensaje de Dios, la reforma pro salud, el mensaje de la ciudad al campo, y tenga la seguridad que usted va a ser un victorioso, va a vencer el pecado. Amén. No hay manera de que haya error en el mensaje que Dios nos dejó, en el poder de Dios. No, eso no falla. Los que fallamos somos nosotros. Para terminar, quiero leer en el libro de Génesis la historia de Caín y Abel. Usted recuerda que Caín mató a su hermano Abel, pero el Espíritu Santo le habló a Caín antes de que mate a su hermano. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice, hablando el Espíritu de Dios a Caín, le dice, si bien hiciereis, no serás exaltado, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Otras versiones dice, tú dominarás sobre él. El pecado está a la puerta, tú tienes enojo, tienes ira, quieres matar a tu hermano, pero no lo hagas, tú puedes dominarlo. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu de Dios a Caín. Pero Caín no escuchó la voz de Dios y mató a su hermano Abel. Nosotros vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque cuando nosotros vemos la tentación, estamos en la primera secuencia, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no, hijo, no hagas eso, eso no le agrada, no me agrada, no caigas en pecado. Pero si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, vamos a continuar codiciando, vamos a tentar a la tentación, vamos a caer, vamos a esconder y vamos a continuar la secuencia de Satanás. Mis hermanos, Dios quiere darnos victoria. Y la victoria que Dios da es completa, para siempre, total. Cuando la mujer adúltera había caído en pecado, Dios, Jesús, la perdonó a ella. ¿Pero qué le dijo? Levántate y no peques más. No le dijo, levántate y sigue pecando, igual yo te voy a perdonar. No, le dijo, levántate y no peques más. ¿Y qué hizo esa mujer? Se entregó por completo a Dios, lo sirvió. Ella era una discípula del Señor también. Y no volvió a cometer pecado. ¿Qué pasó con Pedro, que había negado a Jesús 3 veces? Lloró, se quebrantó, se humilló ante Dios porque sabía que se había equivocado. ¿Pero él volvió a negar a Jesús? No, nunca más. Pedro murió por Cristo. Él había entregado su vida por completo, había muerto, mejor dicho, al yo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que Cristo viva en nosotros y no ser vanagloriosos, no pensar en nosotros mismos.
sino entregar por completo a Dios todo, nuestra vida, entregarle al Señor nuestros sueños, nuestros planes, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, entregarle inclusive nuestros pecados, nuestros ídolos ocultos. Decirle, Señor, acá están, destrúyelos, ya no quiero adorar estos ídolos que tengo ocultos. Destrúyelos, Señor. O ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, o no lo ponemos. O somos verdaderos discípulos o no lo somos. No hay un término medio. Así que, mis hermanos, para terminar, quiero contarles una experiencia terrible. Cuando estábamos colportando en una ocasión, en una ciudad, yo era el líder de colportaje. En la noche yo estaba haciendo las cuentas, ¿no?, del dinero, los recursos, en la computadora, en la segunda planta, y en el primer piso escucho un ruido, así como que alguien se hubiese levantado y estaría corriendo. Yo me asusté, dije, ¿quién está? Ya es tarde, eran las 11 de la noche, ya deberían estar durmiendo todos los colportores. Bajé las gradas y ahí estaba una de mis colportoras, asustada, de miedo. Y me acerqué y le digo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y me dice, ahí hay alguien, acaba de respirar en mi oído. Y yo vi, no había nadie, yo pensé que era un ratón que le hizo asustar o algo, ¿no? Pero ella ya estaba siendo atacada por espíritus, ¿no?, por demonios. Ella veía ya sombras, ya tenía temor, tenía miedo. Empezamos a orar, a cantar. Al día siguiente venían a visitarme 2 pastores. Llegaron al desayuno, a desayunar con nosotros, pero yo ya sabía que algo no estaba bien. Y empecé a orar más, a arrepentirme de mis pecados y a estar preparado espiritualmente por si algo pasara, ¿no? Y me senté al lado de mi colportora para desayunar y veo que ella hacía con sus dedos debajo de la mesa, así como se movía muy raro, ¿no?, sus dedos, empezaba a tocarse así rápido, así. Y ya yo dije, no, ¿qué está pasando aquí, no? Y me dice, quiero ir al baño. Le dije a una de mis colportoras, una hija de pastor, por favor acompáñale a tal persona al baño. Fueron las 2 al baño, todos los colportores desayunando, los pastores felices, riendo también, y no volvían del baño. Ya había pasado unos 10 minutos, 15 minutos, no volvían del baño. Yo dije, no, algo está pasando. Me puse de pie, fui donde los 2 pastores y les dije a uno de ellos, pastor, usted va a dirigir el culto, por favor, con los colportores, y usted, pastor, me puede acompañar un momento allá, una de mis colportoras está delicada de salud. Me dijo, claro, sí, vamos. Se puso de pie uno de los pastores para ir conmigo, donde estaba el baño, los cuartos, y el otro pastor se quedó a hacer el culto con los colportores. Fuimos al baño, no había nadie, fuimos al cuarto y ahí estaba la señorita, mi colportora, en la cama, estirada, con los dientes así, ¿no?, bien raros, todo su gesto, su rostro. Y el pastor le pregunta por su nombre, le dice, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás así? Y ella decía, estoy viendo a alguien, no es humano, no es humano. Y empezaba a decir, es el mismo que estaba en tal lugar. ¿Cómo se llama?, le preguntó el pastor. Y la señorita respondió por su nombre, no lo voy a decir ahora, pero respondió, se llama tantos. Y desde que dijo ese nombre, se llama tanto, la perdimos por completo. Estaba poseída por los demonios esta señorita, esta colportora. Y empezó a decir el pecado de los que estaban ahí. A la colportora que le había acompañado, le dijo, tú, por su nombre, tú eres mía. Tú haces esto, y empezó a decirle a sus pecados.
El pastor ese momento se arrodilló a un costado y se puso así, con la cara en el piso, ¿no? Arrodillado, orando. Yo había pasado una experiencia similar un año antes, una posesión demoníaca, y esta era mi segunda experiencia. Entonces yo sabía que debemos arrepentirnos de corazón ante Dios, porque los demonios te dicen tu pecado. Los demonios se ríen cuando tú oras, porque saben que tú tienes una vida doble, una vida de pecado oculta. Entonces me arrepentí de corazón, un momento me fui a un lado, oré, arrepintiéndome de todos mis pecados, volví con mi Biblia y ya empezaron las manifestaciones sobrenaturales y en ese momento empezamos a orar. Como Dios, es como que Dios en realidad lo controla a uno y uno siente paz en el corazón, por más que vea cosas feas, que se mueve y todo, que habla cosas, grita, uno no tiene miedo, tiene paz en el corazón, tranquilidad. Y empezamos a orar y vino su madre, porque el otro pastor la había llamado, vino su mamá, su hermano, la agarraron de los pies, de las manos ahí, y yo seguía orando y le decía su pecado a la colportora, le dijo sus pecados a su mamá, le dijo sus pecados a su hermano, al pastor no le dijo nada porque estaba más alejado, ¿no? Y yo, cuando ya me iba a decir mis pecados, ¿no? Porque ya me tocaba, ya dijo a todos todo, entonces me miró a los ojos y agachó rápidamente su mirada. Y yo le dije, tú no me puedes decir nada. En el nombre de Jesús, fuera, ¿no? Y empezamos ahí a orar, a clamar al Señor. Y por la gracia de Dios y su poder, esa señorita fue libre en ese momento, se tranquilizó. La tuvimos que sacar del internado de colportores, fue a su casa. Los pastores asustados, ¿no? Uno de ellos me dice, Israel, tú me dijiste que estaba enferma, no me dijiste que era una posesión. Le digo, bueno, pastor, si le iba a decir que era posesión, usted no me hubiese acompañado, ¿no? Entonces, él me dice, Israel, tiene que estar fuera esa señorita del equipo, no puede estar con los demás colportores. Está bien, pastor, la sacamos del equipo, ella vivía en esa ciudad, se fue a su casa. Al día siguiente, si no me equivoco, era sábado. Y en la tarde, así como ahora, los ancianos de los distritos que había en esa ciudad se reunieron todos en la iglesia y dijeron, tenemos que ir a visitar a esa familia, a esa hermana, porque tenemos que ayudar como ancianos, como sus hermanos. Y me llamaron para que esté presente en esa reunión y yo les dije, hermanos, no, ¿ustedes quieren ir a ayudar? ¿Ahora, en este momento? Sí, tenemos que ir. Dije, no, si van ahora, el enemigo va a ser de las suyas aquí. Porque estaban todos los ancianos, unos 10 ancianos que estaban reunidos. Y les dije, no van a ir todos, tienen que ir los que realmente estén consagrados, los que estén a cuentas con Dios. No pueden ir todos. Ahora, si todos están bien con el Señor, vamos todos, ¿no? Pero tenemos que ayunar antes, no podemos ir así a la ligera. No podemos hacernos los valientes ante esta situación, no. Porque nosotros no tenemos nada de poder, es Dios quien tiene el poder para liberar a esa señorita. Entonces, oramos ese momento, quedamos ir al día siguiente a las 5 de la mañana a la casa de esta familia. Comenzamos el ayuno en ese momento. Fuimos, nos vimos a las 5 de la mañana en la casa de una hermana a orar, a hacer un culto. Y de ahí fuimos a la casa de la familia. Cuando llegamos a la casa, nos recibió sus padres, todo bien. La señorita estaba normal, nos saludó y empezamos a ponernos de rodillas y a hacer una cadena de oración, ¿no? Primero oró un anciano, el otro, y así sucesivamente. Y cuando ya estábamos acercándonos para que ore la señorita,
se escucha un golpe en la mesa, fuerte. ¡Pah! Todos abrimos los ojos asustados de la oración. Y según cuentan algunos hermanos que estuvieron presentes, las Biblias que estaban encima de la mesa empezaron a volar, a levitar, y se cayeron al piso. Entonces, yo no vi eso personalmente, porque abrí mis ojos rápidamente y lo volví a cerrar, a clamar al Señor. Y ya ella se descontroló, se paró, ya estaba totalmente, la habíamos perdido, ¿no? Su padre la agarró de la espalda, yo fui, la agarré de los pies, otro hermano ayudó, la metimos a su cuarto. Y ahí, hermanos, manifestaciones sobrenaturales. Horrible. Lo que hay que hacer era limpiar el cuarto. Empezamos a limpiar el cuarto, ¿no? Es decir, hay que sacar todo lo que le pertenece al diablo, al enemigo. Dibujos, peluches que no son de Dios, poleras que tengan logos, todo hay que limpiar. Una limpieza en el cuarto. Estábamos limpiando, recogiendo. Y en uno de los cajones que estaban ahí abajo, escondido, yo encontré un libro que era del enemigo, ¿no? Rápidamente lo botamos, lo sacamos del cuarto y de repente los demonios, ¿no? Querían que ella se mate, ¿no? Porque se rompió los vidrios de su ventana. Se rompieron los vidrios de la ventana y ella como que quería lanzarse ahí a los vidrios rotos. Entonces tuvimos que agarrarla, derribarla ahí para que no haga eso. A uno de los ancianos yo le dije, hermano, únjala de una vez, ¿no? Únjala, póngale el aceite, hay que ungirla. Estábamos orando, clamando a Dios. Y ahí, hermanos, no entraron todos al cuarto, todos los ancianos que habían ido. Cuando pasó ese momento, la metimos al cuarto, solamente entraron 3 ancianos con mi persona y su mamá. Los demás hermanos se quedaron afuera. Les dije, hermanos, vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, sigan cantando, no tengan miedo. Y se rompió el vidrio y ellos se asustaron bastante, ¿no? Los que estaban afuera. Fue una situación terrible, hermanos. Pero el poder de Dios se manifestó. Porque el enemigo, su poder del enemigo es minúsculo comparado al poder de Dios. Y cuando, hermanos, ya el anciano iba a ungir a la señorita, yo la tomé por los brazos y empecé a sentir que algo me quemaba mis brazos acá, ¿no? Sentí como que me estuviesen poniendo una plancha caliente y yo empecé a gritar de dolor y vi mis brazos y no había nadie quien me estaba tocando mis brazos. Se empezaron a poner rojos y empecé a gritar y a clamar a Dios como nunca antes. El anciano la ungió a la señorita. Los demonios se despidieron, ¿no? Dijeron, nos vamos a ir, pero vamos a volver, que vamos a destruirlos. Empezaron a decir cosas los demonios. Se despidieron, se fueron. La señorita estaba totalmente normal, volvió a ser ella por el poder de Dios. Cantamos himnos, leyó el Salmo 91 y ella decidió rebautizarse. Ese sábado, era el último sábado del año. Cuando yo fui a visitarla para llenar la hoja bautismal, ¿no? Del rebautismo y todo, el sábado de tarde, porque los pastores habían estado de vacaciones. No había un pastor que esté ahí, estaba de vacación el pastor, no había quien bautice, pero un pastor de otro departamento estaba de vacaciones en esa región. Entonces le dijimos, pastor, ¿a usted le toca bautizar? Dijo, claro, está bien. Llegó el momento del bautismo en la tarde, el sábado, así como ahora en JA. Decidió rebautizarse su mamá, la señorita, y bautizarse su papá. Su papá no era adventista, no era bautizado, ¿no? Cuando entramos al bautisterio, entró primero su mamá, se bautizó, su papá,
le tocaba a la señorita ser bautizada, y en la tarde, antes de ir a la iglesia para el rebautismo, ella me decía: Israel, tengo miedo. Los demonios me van a matar. No quieren que me bautice, que me rebautice. Tengo miedo, no quiero rebautizarme. Pero si tú has decidido a rebautizarte ayer, no, tranquila, y la animaba, pero ella tenía miedo rebautizarse. Entonces fuimos a la iglesia. Cuando ella entró a las aguas bautismales y el pastor empieza a decir, ¿no?, la invocación para bautizarla, ya a punto de ingresar al agua, la señorita, se escucha una voz que dice: ¡no! Y se levanta la señorita. No logró entrar al agua. El pastor era alto, ¿no?, robusto, y se asusta, me mira. Yo estaba en el lado donde se entra, ¿no?, para el bautisterio. Me puse de rodillas ese momento a orar. Los hermanos se pusieron de rodillas a orar en la misma iglesia, y el pastor una vez más le habló en su oído, y una vez más intentó meterla al agua, y al final logró entrar en el agua. Se rebautizó la señorita, y su mamá, su papá también. Entonces ella ya fue libre totalmente del enemigo, ¿no?, de los demonios, por la gracia de Dios. Pero ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque en realidad, cuando nosotros tenemos pecados, el enemigo sabe qué pecados tenemos. Y lo que él quiere es que el pueblo de Dios viva en pecado y a la vez esté con Dios. Tenga una vida doble, ¿no?, a medias, tenga ídolos ocultos. El enemigo lo que quiere es que sigamos esta secuencia satánica, que nos mantengamos viendo, codiciando, cayendo en el pecado, tomando y escondiendo nuestro pecado. Y sigamos este círculo, ¿no? Sigamos esta secuencia del enemigo. Estamos tan cerca de entrar a la Canaán celestial que el enemigo no quiere que entremos. Y él va a hacer cualquier cosa para que nosotros nos mantengamos pecando y no tengamos victoria sobre el pecado. Los demonios saben que le queda poco tiempo. Por eso debemos consagrar nuestra vida ahora, hermanos. Debemos obedecer el mensaje de Dios ahora. Entregarle a Dios nuestra vida por completo, los ídolos, entregarle todo al Señor por completo. Porque esta es la última generación. Somos la generación que va a dar el fuerte pregón. Somos la generación que va a ver a Cristo en las nubes de los cielos. Somos la generación que va a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Entonces debemos nosotros consagrarnos al Señor. No hay otra generación, no hay otra iglesia en el Apocalipsis. Estamos en las puntas, en los dedos de la estatua de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, de la profecía, ¿no? Lo que se viene es la roca que derrumba los reinos de esta tierra. No hay más tiempo. O nos consagramos ahora, hermanos, o cuando se venga la crisis, cuando se venga lo peor, ahí nos va a pesar. Y sabiendo el mensaje vamos a rechazarlo por no habernos consagrado ahora al Señor. Dios nos llama, nos invita en este momento para que cada uno de nosotros oremos, clamemos por el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros obedezca el mensaje que Dios nos dejó, la Reforma Pro Salud, el mensaje de la ciudad al campo, para que nos humillemos ante el Señor, pidamos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo pongamos un alto a la secuencia satánica del enemigo. Si usted desea decirle al Señor: Señor, quiero ponerte a ti en primer lugar en mi vida, quiero dejar de lado el pecado, quiero, Señor, ser bautizado por tu Santo Espíritu, ser lleno de tu Espíritu Santo, quiero tener victoria sobre el pecado, quiero, Señor,
poner un alto a la secuencia del enemigo. Si usted quiere decirle al Señor eso, invito a que se ponga de rodillas en este momento y juntos podamos hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del universo, estamos de rodillas, tus hijos, porque te amamos, porque te reconocemos como nuestro Dios. Por creación y por redención, Señor, te pertenecemos a ti. En este momento estudiamos una secuencia que el enemigo quiere que nosotros sigamos. Él quiere que tu pueblo se mantenga en pecado y que no venza completamente. Señor, suplicamos con todo nuestro corazón que nos ayudes, que tu poder se manifieste en nuestra vida, Señor. Tu poder es incomparable y eres tú, Señor, quien nos puede ayudar a vencer, a tener victoria sobre el pecado, victoria sobre las tentaciones. Eres tú quien nos puede guardar sin mancha, nos puede preservar sin arrugas, Señor. Ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes en tu palabra, en los principios que tú nos dejaste. Ayúdanos a ser obedientes a tu mensaje, a tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, llenos de tu Santo Espíritu, tenga victoria sobre el pecado, no siga esta secuencia satánica, sino cuando veamos la tentación, ya tu Santo Espíritu habla en nuestra mente, en nuestros corazones, y pongamos un alto, rechacemos el pecado. Queremos ser obedientes, Señor, con el mensaje de la Reforma Pro Salud que nos dejaste, el mensaje de la ciudad al campo. Señor, ayúdanos, por favor, a ser obedientes y a ser santificados en la verdad del Evangelio. Queremos, Señor, vencer el pecado, morir al yo y que Cristo viva en nosotros. Queremos ser verdaderos representantes de las cortes celestiales acá en la tierra, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, todo esto y te agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús.